Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro podcast colaborativo titulado Aportes del psicoanálisis a la comprensión de la mente y la conducta humana. El psicoanálisis ha aportado de manera significativa a la comprensión de la mente y la conducta humana, al mostrar que el comportamiento no depende solo del consciente, sino también de procesos internos que influyen en pensamientos, emociones y acciones. Sus planteamientos resaltan la importancia de las experiencias tempranas en los conflictos internos, en los mecanismos de defensa y en las relaciones interpersonales con el desarrollo del individuo. En este trabajo, cada integrante del grupo presentará a su autor del psicoanálisis y sus principales contribuciones. Le doy la palabra a mi compañera Eliana Mosquera. Hola, buenas noches, muchas gracias compañera. A mí me tocó hablar de el pionero que es Sigmund Freud, nacido en el año 1856. Los aportes de Sigmund Freud son conceptos donde él manifiesta que muchas de nuestras acciones obedecen a acciones del inconsciente, no obedecen a la razón lógica. También tiene la teoría de las instancias psíquicas, donde habla del ello, el yo y el superyo. También resalta su importancia de la teoría psicosexual, donde él manifiesta que muchas de nuestras acciones obedecen a patrones que vienen desde nuestra infancia, o sea, cómo fue nuestra infancia, y eso va a tener repercusiones positivas o negativas para la vida futura. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a mi compañera Giselle Velasco. Carl Gustav Jung fue uno de los pioneros del psicoanálisis. Jung propuso algunos conceptos muy importantes, dentro de cuales teníamos el inconsciente colectivo. Jung propuso que además del inconsciente personal, que es único para cada persona, también está el inconsciente colectivo, que es compartido por toda la humanidad. Es decir, que es como una especie de disco duro que compartimos con todos, un estado de la psique más profundo, lleno de símbolos y patrones universales, llamados arquetipos. Estos arquetipos, que también es otro concepto importante, son siempre universales y son representados por imágenes y símbolos universales, y son modelos de conducta primordiales que son expresiones de esa herencia colectiva y que aparecen en mitos, en sueños y fantasías. También propuso el proceso de individuación, que es la integración consciente e inconsciente que conduce al desarrollo de la personalidad completa y auténtica. También propuso el concepto de los tipos psicológicos, que, bueno, para Jung todos teníamos la misma, o sea, no todos teníamos la misma forma de ser. Él la dividió en dos. Los primeros, introversión, que se enfocaba más en el mundo interno, y los extrovertidos en el mundo externo. Y también menciona sobre la influencia cultural y social. Jung pensaba que no estábamos aislados, sino que la cultura, las costumbres y tradiciones afectan sobre cómo pensamos y cómo sentimos. Le doy la palabra a mi compañera Karen, nos va a hablar sobre el autor Jacques Lacan. Hola, buenas noches, muchas gracias compañera. Jacques Lacan fue un psicoanalista francés del siglo XIX que replanteó las ideas de Freud desde una mirada estructuralista y lingüística. Propuso que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que significa que los deseos y conflictos psíquicos se expresan a través de palabras, símbolos y significados. También desarrolló conceptos clave como el estadio del espejo, donde el niño construye su identidad al reconocerse en la imagen reflejada, y también la importancia de lo simbólico, lo imaginario y lo real en la formación del sujeto. Su obra renovó el psicoanálisis acercándolo a la filosofía, la lingüística y la cultura contemporánea. Muchas gracias. En este momento le voy a dar la palabra a mi compañera Mayra Salazar. Muchas gracias, compañera. Bueno, en ese trabajo escogí el pionero Melanie Klein. Melanie Klein fue una de las principales pioneras del psicoanálisis infantil. Sostuvo que el inconsciente comienza a tomarse desde los primeros meses de vida, mostrando que el niño ya experimenta emociones como ansiedad, amor y odio y culpa desde sus etapas muy tempranas. Su aporte más destacado fue la creación de la técnica del juego terapéutico, mediante la cual los niños expresan sus fantasías, temores y deseos de manera similar a como los adultos lo hacen con la asociación libre. Aparte de esto, desarrolló la teoría de las posiciones psíquicas, que explicó cómo los pequeños enfrentan sus angustias, la posición esquizoparanoide, donde proyecta miedos, ansiedades y objetos externos. Ante eso, también estuvo la posición depresiva, en que la integran, bueno, en la que integra lo positivo y lo negativo de las figuras significativas, como generando sentimientos de culpas y necesidades. Con estas ideas, Klein transformó la comprensión del mundo emocional infantil y consolidó nuevas formas del trabajo terapéutico con los niños. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Lucerito. Buenas noches, compañeras. Me corresponde
presentarles a Margaret Mann, una de las pioneras en el psicoanálisis infantil. Margaret fue una médica pediatra y psicoanalista húngara, reconocida por las investigaciones con los niños pequeños, y su trabajo se enfocó en entender cómo se forma la identidad y la autonomía en los primeros años de vida. Su contribución en la teoría fue el desarrollo, la separación, individuación. Según Mahler, el desarrollo del niño pasa por distintas fases para diferenciarse de la madre y construir un propio yo. Primero está la base autista normal, donde el bebé vive como una burbuja sin diferenciar el externo. Luego está la fase simbiótica, en la que el niño siente que él y la madre son uno solo, y más adelante llega la última fase, que es de separación e individuación, donde el niño empieza ya a explorar, a diferenciarse y poco a poco formar su propia identidad. Con estos aportes, Mahler mostró la importancia de la relación temprana entre madre e hijo en el desarrollo emocional. También abrió el camino para comprender problemas como la ansiedad de separación o de dificultades en la identidad. En conclusión, ella nos presentó que el proceso de separarse con la madre y formar un yo independiente es esencial para la salud mental, y sus ideas siguen siendo muy valiosas para la psicología y el psicoanálisis infantil. Gracias. Ahora vamos a hacer un análisis crítico acerca de nuestros pioneros. Le doy la palabra nuevamente a nuestra compañera Lucerito. Gracias, compañera. Mientras Freud sentó las bases del psicoanálisis con el estudio del inconsciente y los conflictos internos, Margaret amplió la mirada ya hacia la relación temprana entre madre e hijo y mostró que la identidad del individuo se construye en la interacción con los demás. Bueno, en este sentido, algo que cabe destacar de Carl Jung es en el psicoanálisis, es cómo incorporó los conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos y la individuación, ampliando aún más la visión de Freud. Su aporte radica en comprender el ser humano desde una perspectiva integral, más integral, simbólica y trascendente. Como mi compañera menciona, pues que algunos parten de, como se conoce, pues que algunos parten de teorías dividiendo o fortaleciendo lo que dice Freud. Una de las cosas que me llama la atención es la teoría de las instancias psíquicas, y también cómo él maneja el tema del ello, el yo, el super yo, donde manifiesta que el ello es como ese niño caprichoso que dice lo quiero ya. Asimismo, el super yo es como la parte moral que tenemos, esa parte que nos dice está bien o está mal. Y el yo es como esa parte que es el mediador entre el super yo y el ello, donde dice, bueno, el ello puede tenerlo, pero sin romper esas reglas. Entonces me parece como una parte muy importante, porque sí me doy cuenta de que como seres humanos a veces tenemos ese pequeño debate entre lo que queremos, lo que debemos y lo que podemos. Entonces, muchas gracias. Finalizando con los aportes de las compañeras sobre los principales pioneros del psicoanálisis, entendemos entonces que el objeto de estudio es el inconsciente, donde se encuentran los deseos reprimidos, y que es en parte reformula como el comportamiento humano. Dentro de ellos encontramos conceptos muy fundamentales como es la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. O sea que, en síntesis, el objeto de estudio es la parte inconsciente del ser humano. Bueno, compañeras, como conclusión, el psicoanálisis es una de las corrientes más influyentes de la psicología, surgida a finales del siglo XIX y desarrollada a lo largo del siglo XX por distintos autores que aportaron miradas complementarias, como Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, abrió el camino con la teoría del inconsciente y la sexualidad infantil. También tenemos a Carlos Jung, que amplió esta visión como inconsciente colectivo y los arquetipos. Está Jacques Lacan, que renovó las ideas freudianas al relacionar el inconsciente con el lenguaje y la estructura del sujeto. Por su parte, Melanie Klein profundizó el psicoanálisis infantil y en las primeras relaciones con los objetos. Finalmente, Margaret Hadler explicó el proceso de separación e individualización que permite la construcción de la identidad.
En conjunto, estos pioneros sentaron las bases para comprender la mente humana, la formación de la personalidad y la dinámica de las relaciones sociales. El psicoanálisis fue muy importante en la psicología porque permitió reconocer que existe el inconsciente y que éste influye en lo que sentimos, pensamos, hacemos. Con Freud y los demás pioneros, estudiar no solo conducta, sino también lo que está escondido en nuestras emociones y relaciones. Aunque algunas practican el psicoanálisis, no siempre se puede comprobar con la ciencia, dicen, sigue siendo valioso porque ayuda a entender mejor los conflictos internos y cómo nos formamos las personas. Además, sus ideas no solo sirvieron para la psicología, sino también para la educación y la cultura. El psicoanálisis se ubica en un lugar particular entre las ciencias, pues más que explicar fenómenos, los interpreta desde la complejidad del sujeto y del mundo interno. En síntesis, podemos decir que sus planteamientos del psicoanálisis ofrecen un marco integral que sigue siendo referencia en la psicología y que pese a debates, críticas, se mantiene vigente por su capacidad de explicar la complejidad del ser humano y el estudio de su mente en sus dimensiones tanto individuales como sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Con esta presentación damos por terminado nuestro trabajo. Agradecemos su atención y esperamos que la información compartida haya sido clara y enriquecedora. Muchas gracias.